menos yo. O sea, ¿de qué se trata? ¿Será que llevo una vida muy ingobernable? Puede ser, ¿no? Que juego mucho fútbol. Decía, me gustó el devocional de mi hermano Ernesto que hablaba del cuidado que debemos de tener con los falsos profetas, los falsos maestros, los predicadores ventajistas. Aquí no pedimos dinero, hermanos. Aquí pedimos que se discipulen, pedimos que estudien, pedimos que tratemos de llevar una vida lo más apegada a la instrucción que Dios nos da, que Dios nos hace. Y bueno, pues no estar confiados a que últimamente se han desatado. No es cierto, hermanos. Si ustedes leen o han leído mucho, ¿desde cuándo hay lobos rapaces en la iglesia? Desde siempre. Ha habido engañadores, ha habido ventajistas. El apóstol Pablo decía, pues que prediquen la palabra de Dios, ya sea por contienda o por amor, por dinero o por lo que quieran. A uno le toca estar alertas, porque hoy día hay una estación de radio en la AM que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, no hablan de otra cosa más que de siembras. Siembra un minuto para que continuemos en el radio. Y te hacen la cuenta, si tú siembras un minuto diario, pues tu cuenta no puede ser más de 600 pesos al mes. Y así, si puedes dar más, pues tienes que dar más. Y eso, hermanos, pues la verdad es que Dios no sostiene esas obras de esa manera. Yo me acuerdo cuando tuvimos un programa de radio, nos daban 30 minutos, una hora, ¿no? Creo, una hora. Pues el único precio que pagábamos era pararnos a las 5 de la mañana porque el programa era a las 6 de la mañana. Y ahí íbamos al radio a echar el mensaje con nuestro hermano Gustavo Mejía y otro hermano. Y nunca pedimos a nadie dinero. Dios provee para todo lo necesario. Yo estoy pensando en una locura. ¿Han visto? Bueno, creo que ustedes ni ven televisión. El otro día me dijeron que no veían televisión. Yo sí veo televisión y salen muchos de Catemaco. Creo que Catemaco ya se quedó solo porque todos los que salen en la televisión diciendo que te sanan, que te prosperan, todo eso, son de Catemaco. Entonces, yo pienso, ¿cuánto costará 5 minutos en la televisión? Y yo estoy pensando ir a preguntar cuánto cuestan 5 minutos en la televisión y ver cuánto cuesta el hacer el video o la transmisión. ¿Y por qué no? Podríamos ir a ver, preguntar y pedirle a Dios que, si es su voluntad, que de esa manera podamos predicar la palabra. Entonces, es lo único que Dios quiere de nosotros, que estudiemos, que estemos atentos a lo que se nos enseña, a lo que se habla desde este púlpito. Y porque hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de los conceptos. Los que están llevando el estudio ya saben de lo que se trata, y los que no, bueno, pues vamos a dejárselo lo más claro posible, porque dice el libro que a lo largo de los siglos se fue echando lentamente un fundamento para la enseñanza falsa dentro de la iglesia evangélica. Este proceso tiene una naturaleza tal que pocos fueron conscientes de lo que estaba sucediendo. Las falsas enseñanzas
no es otra cosa que enseñar que las cosas son distintas a como son. Y empieza con un concepto equivocado. Y podemos tener un concepto equivocado de Dios, como casi todo el mundo tiene el concepto de Dios, lo tienen como sirviente, lo tienen como un genio de la lámpara maravillosa. Y ese no es el concepto que debemos tener de Dios. El concepto correcto que debemos de tener de Dios es reconocer que su palabra es verdadera y adoptar esa enseñanza preciosa para nosotros. Entonces, bueno, debemos de estar conscientes de que las cosas de Dios son como son. No tenemos que buscarle ningún sentido, alguna interpretación de nuestra parte. La palabra de Dios es clarísima y es a donde nos quiere llevar, a comprenderla y a tenerlo por enseñanza. Y eso pues no es nada sencillo, hermanos, porque cada quien es responsable, cada quien aplica su libre albedrío, y pienso yo que cada quien llevamos nuestro cristianismo conforme a lo que hemos entendido de Dios. Porque somos de un mismo sentir, sí, eso sí, de un mismo pensamiento hacia Dios, pero de un mismo actuar no somos todos. Todos somos transformers. ¿Sí saben lo que es un transformer? Se transforma saliendo de aquí. Alguien se puede transformar a lo mejor en la realidad de su vida. ¿Por qué? Porque también vamos a ver el concepto que tenemos de nosotros mismos. Vamos a ver el concepto que podemos tener de Cristo, del pecado. Podemos tener un concepto muy bajo del pecado, que pues no pasa nada si no lo hago tan seguido. No pasa nada si invito a otro a pecar, a hacer lo que yo voy a hacer. Son conceptos erróneos, hermanos. Y tenemos que ver los conceptos que Dios nos marca de estas cosas. Dice el estudio dice que vivimos en un mundo matemático y moral. Y Dios dirige esos dos mundos. Un mundo físico y un mundo moral. El mundo moral, de ahí venimos todos, porque desde chavitos comenzamos a saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Y el mundo físico, bueno, pues son cosas que debemos de ver y que puede existir. En las iglesias se dan situaciones difíciles. Hace rato hablábamos ahí en la mesa del café, porque todo empieza con el inconformismo. Podemos saber quienes estamos conformes con este lugar, podemos saber quienes no, podemos saber inconformes porque cierran cada rato Iztapalapa y es un problema pasar, por muchas cosas. Podemos estar inconformes con el café, que podemos estar inconformes con el pan, con el hermano, con la hermana, con los ministerios, con el predicador, ¿no? Ay, ese hermano ni lo deberían de poner. No, la verdad ni le entiendo. Si ese hermano te habla de la palabra de Dios, pues tienes que entender la palabra de Dios, no lo que a veces tartamudeamos, a veces nos quedamos callados un rato, a veces hablamos mucho. Y el inconformismo en cualquiera de esos dos mundos, dice el estudio, provoca un desastre, dando pie a la falsa enseñanza.
Luego muchas veces la falsa enseñanza no es que se predique desde aquí, sino una falsa enseñanza puede ser tu concepto que tengas de esa enseñanza. ¿Sí? El autor del libro dice que la falsa enseñanza es falsificar hechos importantes o datos importantes de la Biblia. Hay quienes dicen que hay iglesias a donde, por ejemplo, bueno, no sé si lo deba mencionar, pero los mormones dicen que Cristo no es Dios. Y hay muestras en la Biblia de que Cristo es Dios. ¿Sí? Simplemente oyéndolo decir aquí en su palabra, porque el Padre y yo ¿uno qué? Uno somos. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una versión que dice, no me acuerdo, no sé qué versión es, oí yo el comentario, que dice, y nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Así dice, ¿no? Entonces, hay iglesias que enseñan eso. ¿Y por qué está la gente ahí? Porque creen lo que dicen. Entonces, bueno, y todo eso empieza ¿con qué? Con un concepto equivocado de Dios. Entonces, si tú le crees a Dios o crees nada más en Dios. Esa es una diferencia muy grande, hermanos. Si le crees a Dios, nos decía nuestro hermano Luis en su devocional en la mañana, que hay cosas que Dios no las manda, pero todo está bajo su control, como las enfermedades, los accidentes, decía él. Y es cierto, el Señor todo lo sabe, no todo lo manda, no dice que le suceda esto a Isidro, ¿no? Que tenga este accidente, no, pero sí lo sabe, y lo sabe, tan lo sabe, que dice que Él nunca nos deja solos. Y puede haber conceptos equivocados, como un pasaje que a mí me gustó mucho un día que lo leí, acerca de Josué, cuando fueron y invadieron la ciudad de Jericó. Con los días el Señor les dice que vayan y los manda contra otra tribu de la tierra prometida. Y dice, pero no vayan muchos, llévate a 200 o 300 hombres. Y van, y órale que los derrotan. Los hicieron correr y les mataron bastante gente. ¿Y qué hizo Josué? Ay, Señor, ¿y ahora por qué nos hiciste esto? Mejor no hubieras permitido que pasáramos el Jordán, nos hubiéramos quedado allá. Pues no le acababa de decir el Señor, nunca estarás solo, yo siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo, le decía. Y nosotros podemos hacer igual cuando nos declaran una enfermedad. Hoy día pues la diabetes está de moda, te declaran diabético y ¡pum!, te caes. Y es muy probable que cuestiones a Dios. ¿Por qué? Te va a decir el Señor, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa situación? Poner en práctica el concepto correcto que tenemos de Dios. Y ese concepto equivocado de Dios que podamos tener, nos va a llevar a tener un concepto erróneo de nosotros mismos. Miren, acompáñenme a la carta a los Romanos 12:3, por favor. Y es una instrucción que Dios nos hace a través del hermano Pablo.
porque eran cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Eran cosas que no convenían que en la iglesia existieran. Dice, basado en el privilegio, bueno, yo estoy leyendo nueva traducción viviente, perdón. ¿Ya? Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y yo no sé si podamos caer en esas situaciones. A veces, a mí me sucedió, la verdad, hermanos, me sucedió cuando me nombraron coordinador en la iglesia de Reencuentro. Me sucedió porque, pues, dicen que el poder corrompe, ¿no? Y me empecé a sentir bien importante. Y me empecé a sentir mejor que muchos que ya estaban ahí cuando yo llegué. Y al revés, ellos se ofendieron porque dicen, pues ya llevábamos mucho tiempo nosotros aquí y que acaba de llegar, gracias hermano, que tiene poquito tiempo que llegó ya es coordinador. Entonces, sí vemos ahí cómo se dan las situaciones del concepto que tenemos de cada uno de nosotros. Esto se los platico porque eso es grave, pero podemos caer en un concepto erróneo en cosas más pequeñas sin darnos cuenta. Entonces, debemos de cuidar mucho lo que pensamos, lo que opinamos, ¿sí? Porque estas cosas poco a poco van haciendo daño en las congregaciones. Poco a poco. Decíamos el lunes antepasado en el estudio allá en la casa de nuestro hermano Enrique, que se hablaba de la apostasía. Es igual, es un proceso, son las cosas, las situaciones las que te van llevando y te van orillando a tomar esas decisiones tan drásticas. Así es de que podemos estar pensando que somos mejores de lo que Dios dice que somos. Y bueno, pues la palabra de Dios nos advierte que no somos mejores que nadie, porque dice la palabra de Dios que no hay justo, ni aun uno. Entonces, con eso, hermanos, pues ya nos dijo todo. Y estamos, y podemos, les digo, sin darnos cuenta, podemos estar un poco o muy lejos de Dios, como Él nos dice en Mateo 15:8. ¿Sí? Entonces dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, ¿qué dice? Y el Señor, pues lo sabía y lo sabe, y nosotros no. Podemos no darnos cuenta, y estar bien lejos de Dios, hermanos. Entonces, por eso la palabra de Dios siempre nos anima a que estemos firmes en la fe, que estemos llevando a cabo las buenas obras que Él nos da que hagamos, que nos documentemos. Por eso nos provee de tanto material, hermanos. Miren, la librería está llena de libros
que todos podemos aprovechar. Si no tienes para comprar, habla con Abraham o habla conmigo. Yo tengo muchos libros en mi casa que te puedo prestar. Si algún libro te interesa a mí, dime a mí, dile a Abraham o a algunos hermanos que tengan su biblioteca como nosotros, porque es necesario, hermanos, que nos documentemos, también nos sirvamos de otros hermanos que escriben esos libros para instruirnos, para conocer, para enterarnos. ¿Sí? Es como ver noticias. Ay, abres el libro de Gracia, que dice Gracia, y no, hombre, te maravillas de lo que dice. Abres el libro de ¿Saldrás de esta? No, hombre, pues igual. Todos los libros, hermanos, te documentan, te instruyen, te animan. Por supuesto, la palabra de Dios. Pero a esos hombres Dios los utiliza para proveernos herramientas, para ser mejores cristianos día con día. O también podemos tener un concepto de lo que nos advierten, un concepto que alguien pueda decir, híjole, es que lo que estoy haciendo, pues creo que ya no tengo, híjole, ¿qué caso me va a hacer el Señor en mis oraciones? ¿Con qué cara me voy a presentar ante Dios? Si Dios nos anima a que lo hagamos, Dios nos anima y nos quiere abrazar. Miren, acompáñenme rápido a Hebreos 4. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice, por lo tanto, dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Entonces, en todas las cosas que nosotros podamos caer, en las faltas que podamos caer, dice aquí claramente que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él mismo enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Y no debemos de sentirnos menos o indignos de presentarnos ante Él, sino entremos confiadamente sabiendo que Él nos va a ayudar y proporcionarnos la gracia cuando más la necesitemos. Esos conceptos equivocados, hermanos, nos pueden hacer duros de corazón si no reaccionamos a tiempo, si no nos ponemos a cuentas con Dios. Y lo que es peor, podemos tener un concepto equivocado del pecado. ¿Y qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? No es otra cosa más que transgredir la ley. Es una rebelión contra la voluntad de Dios, que es una naturaleza que heredamos de nuestros progenitores. Dios dice que es un acto contra la fe y contra el amor y la misericordia de Él mismo. Dice que es una rebelión contra la autoridad constituida de la majestad en las alturas. Dice que el pecado es iniquidad, que es atribuible personalmente a todo el que lo comete. Dios dice que el alma que pecare, morirá.
Y eso nos lo advierte en el libro del profeta Ezequiel, que si nada más leemos esa partecita, pues no la vamos a entender, porque es lo que todos nos sabemos, ¿no? El alma que pecare, ¿qué dice? Y es lo único que sabemos de esa carta, creo. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Aunque yo les recomiendo que lean todo el capítulo 18, hermanos, todo el capítulo 18, porque es súper interesante y muy, ¿cómo te les puedo decir? Muy, o sea, tiene mucha instrucción acerca del concepto equivocado que podamos tener del pecado. Nos decía Luis en su devocional en la mañana, nos ponía de ejemplo del ciego ese que lo llevan ante Jesús y le preguntan los fariseos, ¿quién pecó, este o sus padres? Nos decía nuestro hermano. Y aquí en el capítulo 18 de Ezequiel, aquí mi Biblia tiene un subtítulo que dice, juicio de un Dios justo, es en esta versión. Y habla de un proverbio que se usaba en aquellos tiempos, que dice que los padres comieron uvas agrias, pero en la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, estoy en el versículo 1, 2 y 3, que dejarán de citar este proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla, la persona que peque es la que morirá. Porque entonces se atribuía que si algún hijo salía ladrón, pues era porque heredó el pecado del papá, que si se enfermaba era porque había heredado el pecado del papá, y dice el profeta Ezequiel, Dios por medio de Ezequiel, que no. Y dice en el versículo 20, bueno, dice desde el 19, ¿cómo? Se preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. Aquí ya está hablando de la misericordia de Dios, de la salvación, a través del ¿qué? Dice del arrepentimiento. Dice, porque si hace lo justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Versículo 23. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, se les permitirá vivir, dice el Señor. Y está hablando de ¿qué? De los justos. Dice, sin embargo, versículo 24, sin embargo, dice, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? Sí, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Entonces, lean todo el capítulo 18 de Ezequiel, hermanos, acerca de esta situación, y nos va a dar una luz tremenda acerca del concepto que podamos tener del pecado. ¿Sí? El pecado ante Dios no es cualquier cosa, hermanos. El pecado del tamaño que me digan ustedes. El pecado que pueda yo cometer ahí en mi trabajo, si no cumplí con algo
con un compromiso que yo tenía. Decir, es que, ¿qué cree que no me surtieron todo el material? Y eso se oye como que pues, no hay bronca, ¿no? No hay problema total. Pero eso se puede ir haciendo grande y grande y grande. Y puedo caer en otras mentiras más grandes. Y unas mentiras de donde yo saque provecho. Entonces, bueno, pues debemos de tener mucho cuidado con nuestro proceder en los conceptos que podamos tener acerca de Dios, acerca de los fundamentos de Dios, que son lo más importante para nuestra vida, hermanos. El concepto erróneo de nosotros mismos y el concepto equivocado del pecado. Ahora les voy a pedir entonces para que vayamos viendo acerca del tema de este día. Vayamos a la carta de Santiago, por favor, para ir ya terminando. No, de Santiago, no, de Judas, perdón. Judas. No sé por qué estaba yo pensando en Santiago. Pues estaba viendo a mi hermano Abraham Santiago. Saludos a mi hermano Roberto que nos está viendo. A mi hija Mari, que viene en camino de Morelia, viene hacia la Ciudad de México. Que Dios les permita llegar a todos los que vienen, los equipos que vienen viajando, y a nuestro hermano Roberto que ya pronto esté aquí con nosotros. Yo creo que vamos a leer toda la carta, hermanos. ¿Tienen tiempo? Va. Vamos a leer vamos a leer desde el 1. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos hermanos, versículo 3. Queridos hermanos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La libertad en Cristo convirtiéndola en libertinaje. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Salvador. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales están llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios.
De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Y esto, hermanos, a mí me hizo pensar en que nosotros no debemos contender entre hermanos, y mucho menos acerca de la fe. Porque el hacerle una observación a un hermano o llamarle la atención debe ser con un motivo edificante, un motivo en el que Dios nos haga a los dos pues llegar a un buen acuerdo, no contender, porque a través de una discusión puede haber contención, puede haber pleito, y eso no lo quiere el Señor. Por eso Miguel, el arcángel, no se atrevió a reprender a Satanás. Dijo: que el Señor te reprenda. Yo no me voy a meter en problemas contigo, ni te voy a decir, porque Miguel es el arcángel, el más grande arcángel que tiene el Señor a su servicio, y ni él quiso hacerlo. Dice, pero versículo 10, pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos, y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. ¿Sí han leído acerca de estos tres personajes que menciona aquí la carta de Caín, que mató a su hermano? ¿Y qué clamaba desde la tierra a Dios? La sangre de su hermano. ¿Y eso qué representaba ya desde ese tiempo? No, y que la sangre de Cristo clamaba ya por nosotros ante Dios para lo que tenía que venir posteriormente. Balaam, un profeta de Dios, quiso sacar provecho del privilegio que tenía, y quiso sacar provecho porque le fueron a hacer una oferta, un rey muy, muy poderoso, ofreciéndole muchos favores con tal de que maldijera al pueblo de Dios, un pueblo que estaba asentado en un valle. Ve y maldícemelos y yo te daré todo lo que tú quieras. Y la contestación inmediata de este profeta, ¿cuál debería de haber sido? Que no puedo maldecir al pueblo de Dios. Y sin embargo les dice, pues quédense aquí, dice, y mañana veo a ver qué me dice Dios. ¿No? Entonces, por eso los está nombrando en estas situaciones. Y Coré, bueno, pues también desobedeció una orden de Dios. Cuando destruyeron a Jericó, les dijo que no tomaran nada de ese pueblo. Y se encontró un lingote de oro y una capa, una ropa, y se la guardó. Y las consecuencias fueron tremendas, hermanos, para él y para toda su familia. Versículo 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos.
Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de los santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declara culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que han dicho contra él. Pero si estos eran unas chuladas de hombres, dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones y se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. ¡Qué carta! Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios con ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben ser compasivos de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Dicho sea que tenemos que vivir alertas y tenemos que vivir alertas con de nosotros mismos, cuidarnos de nosotros mismos. Y que, pues si están en el pueblo de Dios, hermanos, Dios no los quiere pulverizar ni los quiere desaparecer. Acuérdense del trigo y la cizaña, que fueron y le dijeron al patrón: Señor, ¿tú sembraste también hierba mala? Dice, no. Dice, pues ahí está, vamos a arrancarla. No, dice, déjenla que crezca, porque si la arrancan pueden arrancar las matas buenas. Entonces, pues hermanos, Dios no nos pide otra cosa más que vigilar nuestra fe, nuestros conceptos, que fundamentemos bien nuestros conceptos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca del pecado, acerca de Jesucristo. Es una instrucción puramente de Dios, hermanos. No es palabra de hombres, son instrucciones que vienen desde más de 2000 años. Entonces, la obra de Dios siga adelante, sabiendo que el Señor provee de todo lo necesario, hermanos. Nos provee de la fe necesaria y de la sabiduría necesaria. Entonces, pero debemos adquirirla, porque sí, Dios te pone ahí la sabiduría, pero pues ahí la ves nada más. Entonces hay que estar sobre la instrucción que Dios trae a nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a decirle a nuestro Señor: bendito y alabado Señor, pues te agradecemos mucho por este estudio, Señor, que nos estás permitiendo tomar. Gracias por los hermanos que se preocuparon por realizarlo, Señor, y por tus instrucciones a través de tu Espíritu Santo, Padre. Y Señor, pues sabemos que el autor ya no está entre nosotros, pero que alguien se preocupó por recabar todos estos datos que él dejó escritos, Señor, y que a nosotros nos van a servir para nuestra vida cristiana. Te damos muchas gracias, mi Dios. Te pedimos por nuestro hermano Roberto Sarmiento, Señor, que pronto ya lo tengamos entre nosotros. Por Mari Márquez, Señor, que viene en camino de cumplir con su deporte, Señor, con su equipo, y vienen en camino hacia la Ciudad de México. Te rogamos que los traigas con bien. Al hermano Salomón, Señor, que no lo vemos, que lo tengas con bien. Y a todos los hermanos, Señor, que hoy no vinieron, guárdales
sígueles bendiciendo, Señor, y a todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a rectificar los conceptos que podamos tener equivocados, Padre, y que no haya inconformismo entre nosotros, mi Señor, sino que lo manifestemos con la persona adecuada, que lo manifestemos para que las cosas se arreglen, se alivien y que no nos lastimen, que no seamos lastimados, Señor. Que tu congregación no sea lastimada, que no sea distraída, Señor, que nos tengas unidos en fe, en amor, unos con otros. Te damos muchas gracias, Señor, también por nuestro pastor Abraham y su esposa Mercedes, porque ellos han sido pues los líderes, los dirigentes de esta congregación, mi Dios, y a todos nosotros que colaboramos con ellos, pues gracias, Señor, porque a pesar de situaciones adversas en nuestras vidas, aquí estamos sirviéndote, Padre. Te damos muchas gracias y también quiero animar a mis hermanos que no están sirviendo, que se animen, Señor, para que pues también vengan a servirte con mucho amor, que los animes, que les hagas ver los beneficios, Señor, espirituales que pueden tener a la hora de servirte, a través de tus santos, Padre. Te damos muchas gracias, bendito Dios, en el dulce y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.